La historia del coronel Percy Fawcett comienza cuando descubre en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro una carta enviada por el aventurero Francisco Raposo al virrey en 1754, en la que se describía el hallazgo un año antes de una extraña ciudad de piedra en el noroeste del estado de Bahía, mientras Raposo buscaba las minas de plata de Muribeca. Extraviado en el Mato Grosso, el aventurero portugués y sus compañeros divisaron a la montaña una escalera monumental tallada en la roca, que conducía a un impresionante pórtico que se abría a una fantástica ciudad. Al manuscrito conocido como el número 512 le acompaña un mapa que situaba esta ciudad en los alrededores del río Xingu, afluente del Amazonas. Fawcett, completamente convencido de que Francisco Raposo había tenido el privilegio y la suerte de encontrar la ciudad perdida, se obsesionó de tal manera que desde el mismo momento de tener conocimiento de este documento, en el interior de su cabeza creó las raíces para una expedición definitiva, que diera luz al enigma de una ciudad totalmente desconocida para el mundo civilizado de entonces. Fawcett además apoyaba sus ideas en una imagen de cerca de 10 pulgadas de alto, que le fue entregada por Sir Rider Haggard, imagen que había sido encontrada en Brasil, y que poseía una figura con una placa en el pecho, con un gran número de caracteres. Más de una vez Fawcett se expresó al respecto de esta figura. Creo firmemente que procede de una ciudad perdida. Y es así como decide ir a buscar esa ciudad perdida, que él denomina con la letra Z, y que seguramente le daría muchas respuestas a sus inquietudes. Para algunos estudiosos puede ser la entrada a Akakor, o a una civilización perdida que no quiere tener contacto con nadie del mundo exterior. Fawcett no era un novato en la exploración de la jungla, y sabía exactamente lo que se necesitaría, por lo que planeó la expedición en consecuencia. La expedición finalmente se reunió en 1925, compuesta por Fawcett, su hijo mayor Jack, y el mejor amigo de Jack, Rayleigh Rimmel. Fawcett siempre había preferido pequeñas expediciones que pudieran vivir de la tierra, creyendo que un pequeño grupo se vería menos como una invasión a los indios, y por lo tanto sería menos probable que fuera atacado. El 20 de abril de 1925 la expedición partió de Cuiabá. Además de sus dos compañeros principales, Fawcett estuvo acompañado por 2 trabajadores brasileños, 2 caballos, 8 mulas y un par de perros. La última comunicación de la expedición fue el 29 de mayo de 1925, cuando Fawcett escribió una carta a su mujer Nina para decirle que estaba listo para entrar en territorio inexplorado con solo Jack y Rimmel. Según los informes, cruzaba el Alto Xingu, un río tributario del sudeste del río Amazonas. La carta final, escrita desde el campo de Caballo Muerto, dio su ubicación y fue generalmente optimista, pero iba a ser la última palabra del explorador. En los años posteriores a 1927 son innumerables los testimonios de personas que dijeron haberse encontrado con ingleses delirando en las cercanías de la selva amazónica, diciendo ser Fawcett, pero ninguno de estos testimonios tuvo una confirmación certera de sus familiares. La incógnita y el misterio de esta expedición se disparan cuando se conoce que el mismo Fawcett dejó escrito que no se hicieran gestiones para buscarlos hasta el año 1927, en caso de no tener noticias de la expedición. Además, había vendido todos sus derechos a una editorial americana. Más misterios se añaden cuando se logra determinar por expertos que las coordenadas dadas por Fawcett eran imposibles, ya que él mismo se hubiera dado cuenta de su error. ¿Lo hizo a propósito Fawcett? En este punto se baraja la posibilidad, años más tarde, de que el mismo Fawcett lo hizo adrede, con pleno conocimiento de su error, con un fin aún no determinado. Estas hipótesis se refuerzan más cuando a los 2 años de su desaparición, su hijo menor Brian y un periodista americano logran gestionar una expedición para saber algo más al respecto de esta desaparición. Estas nuevas gestiones llegan a unas sorprendentes conclusiones. Se determina con certeza que efectivamente esas coordenadas son imposibles. También se logró detectar que los porteadores que llevaba la expedición no habían desertado, tal y como había expresado Fawcett en sus 2 últimas cartas enviadas por estos mismos porteadores al campamento de Caballo Muerto. Los porteadores expresaron que en un punto que no saben determinar dónde fue, Fawcett los despidió y los devolvió a su lugar de origen, queriendo quedarse solo con sus acompañantes de expedición, las 8 mulas y los perros que llevaban. Claro está que las 2 últimas cartas hablan que uno de los expedicionarios, Rimmel, había sido mordido gravemente por las garrapatas, y las heridas se habían deteriorado gravemente. Pero Fawcett, a pesar de mostrar preocupación, no desiste de su misión, y la expedición en conjunto tampoco. En 1928 el periodista Diosto y el hijo menor de Fawcett logran contactar con algunas tribus salvajes,
y consiguen ver un medallón en uno de los hijos de un cacique, un medallón que pertenecía a Fawcett, ya que decía en el reverso Silver C. También lograron determinar otro objeto de Fawcett, un cofre que seguramente llevaba con él. La observación de estos detalles nos hace pensar que Fawcett lo regaló con el propósito de ganarse la amistad del jefe de la tribu, o que la expedición corrió la peor suerte al encontrarse con la terrible tribu de los murciegos, que eran caníbales. Cuando no hubo noticias durante muchos meses, la cruda realidad tuvo que ser aceptada. La búsqueda le había quitado la vida y la de sus compañeros. Muchas personas asumieron que los indios locales los habían matado, ya que varias tribus estaban cerca en ese momento. Los Calápalos, la última tribu que los había visto, los Arumas, Suyas y los Chavantes, en cuyo territorio estaban entrando. Los dos hombres más jóvenes eran cojos y enfermos cuando se los vio por última vez, y habría sido común que los intrusos fueran asesinados por las tribus si fueran capturados. Es plausible que murieran por causas naturales en la selva brasileña, pero nadie puede decirlo hasta el día de hoy. Una sensacional desaparición que fue noticia en todo el mundo. Una búsqueda de la verdad que conduce a la muerte, la locura o la desaparición de quienes buscan resolverla. A pesar de su llamado anterior para que nadie los buscara, se enviaron varios grupos de rescate. Durante junio de 1933, una brújula de teodolito perteneciente a Fawcett fue encontrado cerca de un sitio propiedad de los indios Vaciarios, de Mato Grosso, por el coronel Aniceto Botelho. Se demostró que la brújula se había quedado atrás antes de ingresar a la jungla en su viaje final. Entonces, a pesar de todos los esfuerzos de rescate, no podía haber certeza de cómo el grupo había alcanzado su desaparición. Una de las primeras expediciones estaba dirigida por el explorador estadounidense George Miller Dyott en 1927, quien afirmó haber encontrado pruebas de la muerte de Fawcett a mano de los indios Aloique. Pero la veracidad de su historia fue pronto puesta en duda. Durante las décadas siguientes, varios grupos montaron expediciones de rescate sin éxito. Solo escucharon varios rumores que no pudieron ser verificados. Además de los informes de que Fawcett había sido asesinado por indios o animales salvajes, había una historia de que Fawcett había perdido la memoria y vivió su vida como jefe de una tribu de caníbales. Una expedición de 1951 desenterró huesos humanos que más tarde resultaron no tener relación con Fawcett o sus compañeros. Al paso de los años, el misterio de esta expedición sigue en pie, y ciertos hechos que han permanecido durante muchos años oculto en sus entrañas, aflorando la ciudad perdida que tanto soñó Fawcett y que dio su vida para encontrarla. La travesía del coronel Fawcett se corresponde con otros relatos de ciudades subterráneas en toda América del Sur. Contaron de que Fawcett y sus acompañantes pasaron a formar parte de la población de Acacor, y se dice que vivió allí. El destino de Fawcett y las pistas tentadoras que dejó sobre la ciudad perdida de Zeta se convirtieron en una obsesión para cientos de personas. Durante décadas, científicos y aventureros han buscado evidencias de Fawcett y la ciudad perdida de Zeta. Innumerables han perecido, han sido capturados por tribus o se han vuelto locos. Naturalmente, para el que quiera investigar en profundidad, se dará cuenta de que no son simples leyendas, y que además todo tiene una base histórica y científica. La necesidad de desentrañar incógnitas está firmemente arraigada en los genes de la humanidad.